Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un programa más de Tras la Historia. Hoy me gustaría hacer este programa dedicado a la introducción del ajedrez en el ámbito europeo, en los reinos cristianos europeos de la Edad Media, ¿vale? Este juego se va a hacer bastante popular y bastante conocido y se va a difundir por los reinos cristianos europeos a partir del siglo X, XI, XII y XIII, ¿vale? Entonces vamos a hacer un repaso de cómo estos reinos cristianos empezaron a conocer el ajedrez a raíz de su contacto con el mundo musulmán, como ahora vamos a ver. Y van a empezar a jugar a este juego y se va a hacer bastante popular. Me gustaría hacer un programa bastante visual, hablando de algunas piezas arqueológicas concretas y algunos tratados, como el de Alfonso X, que estáis viendo ahora una de las miniaturas de las imágenes, que están bastante ilustradas y creo que vais a poder disfrutar bastante viéndolas, ¿no? Bueno, me gustaría decir que efectivamente no quiero hacer una historia del ajedrez en sí, pero sí decir al menos que bueno, que el tema de los antecesores del ajedrez los tendríamos pues ya en la noche de los tiempos. No sabemos cuándo se empezarían a jugar juegos de mesa o juegos de tablero. Sí sabemos que ya en el mundo sumerio y en el mundo egipcio ya se conoce algunos juegos de mesa. El que estáis viendo ahora mismo es el juego real de Ur. Es uno de los dos que se encontraron en las tumbas reales de Ur, de la primera dinastía de Ur, en torno al 2600 a.C. El que estáis viendo ahora mismo es el que se conserva en el Museo Británico. Podéis verlo allí, es donde se conserva también gran parte del ajuar de las tumbas reales de Ur que pudo traer Sir Leonard Woolley en la década de 1920. Y bueno, no sabemos muy bien cómo se jugarían este tipo de juegos, pero bueno, sabemos que son juegos que quizás estuvieran también vinculados al azar. Habría algún tipo de varillas que se arrojarían y dependiendo del resultado pues se interpretaría y también tendría algo de azar, ¿no? Pero no conocemos, se ha hablado mucho sobre el tema, se ha intentado dilucidar cómo se puede jugar este juego, pero realmente no conocemos las reglas seguras que se jugaría en la época, ¿no? El que tenéis aquí es el Senet, también es muy conocido, o el Senet egipcio. Se han también rescatado muchas piezas arqueológicas de este juego y también es un juego que no sabemos muy bien cómo se juega. Se ha postulado bastantes ideas sobre el tema. De hecho, incluso hoy día podéis descargar aplicaciones en el móvil para jugar a este juego a raíz de, bueno, pues de teorías, ¿no? De cómo se podría jugar a este juego, que siempre guarda esta especie de cajonera para guardar las fichas y también se jugaría con una especie de varillas que se lanzarían y también tendrían algo de azar, ¿no? En el caso egipcio también se ha relacionado mucho esto con el libro de los muertos, el libro y el tema del viaje a Ultratumba, ¿no? Está bastante relacionado como tema simbólico también en el mundo egipcio y el viaje a Ultratumba. Es por eso que muchas veces se encuentran este tipo de juegos en ajuares, ¿no? Ahí tenéis también el ser de Tutankamón, un poquito más grande, tipo mueble. Y como digo, bueno, estos serían antecedentes al ajedrez, pero en realidad no tendríamos unas reglas similares. No podemos tomarlos como el juego de ajedrez que nosotros conocemos hoy día, ¿no? El juego, los primeros textos que nosotros tenemos sobre el ajedrez, como más o menos nosotros lo conocemos hoy día, tendríamos que remontarnos a la India, ¿no? Que es donde se especula que tendría origen, o por lo menos nosotros tenemos los primeros escritos que nos hablarían de un juego que se asemeja bastante a lo que nosotros conocemos como el ajedrez, ¿no? Y este juego que tendríais aquí, que es bastante curioso. Los primeros escritos que tenemos también vienen del libro de los Reyes, que realizaría el poeta Fedrosi en la India, en lo que sería el reino de Ind, pero que después sería el reino de la India, que estaría ya también bastante invadida por el mundo pérsico, ¿vale? Entonces los persas van a tomar este juego y lo van a difundir por todo el territorio del imperio persa. En este libro de los Reyes del siglo VI, el poeta Fedrosi habla de dos hermanos, habla de una leyenda de cómo se pudo crear este juego, y habla de una leyenda de dos hermanos que serían Gab y Talant,
Y estos dos hermanos se irían a una batalla y al regreso de la batalla pues Talan fallecería en la batalla y Gav podría volver a su ciudad para comentar lo que había pasado, ¿no? Y su madre, la madre de estos dos hermanos, va a acusar a Gav de haber matado a su hermano en la batalla. Entonces un poco para intentar aclarar el tema y aclarar que él no había matado a su hermano, pues realiza unas figurillas que iban a representar las facciones del ejército para describir a su madre y al pueblo pues lo que había pasado en la batalla, ¿no? Estas figurillas que serían ya las que podemos encontrar en este juego conocido como el Chaturanga, no sé si he dicho el nombre, se conoce como Chaturanga, y en este juego ya sí podríamos ver un poco los movimientos parecidos a lo que nosotros conocemos como el ajedrez y unas piezas parecidas. Lo que él intenta, lo que se refleja aquí son las 4 facciones del ejército. Tendríamos la caballería, que serían los caballos que tenemos hoy día en el ajedrez. Tendríamos el elefante, que sería lo que hoy día sería el alfil, perdón. Y tendríamos los carros, que es lo que hoy día serían las torres, ¿no? Hoy conocemos como torres, pero serían carros de batalla tirados por caballo. Y después tendríamos los peones o soldados y un rey. Pero como estáis viendo aquí, este juego, el Chaturanga, es más bien para jugarlo 4 jugadores, ¿no? Esto es bastante interesante porque después cuando veamos el ajedrez en la Edad Media también vamos a ver que hay algunas variantes para jugar 4 jugadores, ¿no? Esto también es bastante interesante. Sería un juego para jugar todos contra todos, ¿vale? Y estáis viendo estos colores y un poco lo que se sabe es que quizás se empezaría desde el color verde y se iría en sentido antihorario, ¿vale? Y ahí se podría jugar este juego, el Chaturanga. Como decimos, pues, como estoy diciendo, esto se va a difundir por toda Persia, por el Imperio Persa, y a través del Imperio Persa y por la ruta de la seda, pues va a llegar también a otros lugares. Bueno, aquí tenéis parte de el texto del libro de los reyes que os estoy hablando, en el que hace referencia, son los primeros textos que hace referencia al ajedrez. Y lo estáis viendo, dice: un día un embajador del rey de Hind llegó a la corte persa de Cosroes y después de un intercambio de cortesías sacó ricos regalos de su soberano y entre ellos había un tablero elaborado con piezas de ébano y marfil. Esto lo vamos a ver bastante, el tema de elaborar las piezas con materiales preciosos, o por lo menos las que han llegado a nosotros, que más se han conservado. Supongo que es lo que habría más interés de conservar sería este tipo de piezas que también funcionaban como ajuar, ¿no? Un poco como materiales o piezas valiosas, ¿no? Curiosamente talladas. Luego lanzó un desafío: oh gran rey, llama a tus sabios y haz que resuelvan los misterios de este juego. Si tienen éxito, mi amo, el rey de Ind, te pagará tributo como señor supremo. Pero si fallan, será una prueba de que los persas tienen un intelecto inferior y exigiremos tributo a Irán. ¿Vale? Aquí estáis viendo cómo ya se relaciona con el mundo persa y el mundo persa ya empieza a interesarse por este juego. Aquí estáis viendo un poco la ruta de la seda, que sería lo que difundiría el ajedrez también a Asia. No vamos a hacer mucha referencia a ello, pero también encontraríamos ya una versión del ajedrez tailandés y también una versión del ajedrez japonés, ¿no? Entonces ya estamos viendo que en Asia ya sería también bastante conocido el juego del ajedrez. Y posteriormente también a Europa va a llegar en gran medida por los musulmanes, ¿no? Por los musulmanes que vienen a invadir la península ibérica. Y estos musulmanes, pues como herederos del mundo y de la tradición persa, pues ya conocían este juego y lo vienen un poco a traer. Y en este intercambio, pues, y en este roce con los reinos cristianos occidentales europeos, es cuando ellos, lo que habría por aquel entonces los carolingios y los francos, pues van a conocer, o se especula que empezarían a conocer este juego, pero no tenemos... Ahora vamos a ver que no tenemos nada claro sobre si por ejemplo, Carlomagno, que ahora vamos a ver que es a la primera persona que se le atribuye un poco de manera de leyenda o de manera oníricamente como primer conocedor cristiano de este juego del ajedrez y primer introductor del ajedrez en los reinos cristianos. En realidad no tenemos constancia segura de ello, y las constancias que nosotros tenemos que ya
el ajedrez se haría un poco bastante famoso y difundido por los reinos cristianos a partir del siglo XI y XII, ¿vale? Pero igualmente, como estamos diciendo, a este Carlomagno se le va a hacer un poco la leyenda de que ya conocía el ajedrez. Esto se va a dar un poco porque Carlomagno en realidad, primero os cuento, en la vida de Carlomagno, que se describe en latín, sus historiadores dicen que él llega a cruzar los Pirineos y se llega a meter en territorio del Al-Ándalus, aliados con algunos gobernadores musulmanes para combatir a otros, y él va a cruzar los Pirineos antes de ser coronado incluso, y dice que pasan por Pamplona, arrasan Pamplona y llegan a Zaragoza y están sitiando Zaragoza. En el sitio de Zaragoza se enteran de que tienen una insurrección en su territorio y tienen que volver a su territorio, y de regreso al territorio de lo que hoy día es Francia, pasarían de nuevo por Pamplona, arrasarían Pamplona y volverían por los Pirineos, intentarían cruzar los Pirineos para volver al territorio que hoy día es Francia. Pero en este cruce de los Pirineos habría una revuelta de los vascones, que por haber pasado por Pamplona y haber arrasado Pamplona, un poco en venganza, intentan hacer alguna escaramuza por los desfiladeros que llevan a los Pirineos. Y entonces ellos interceptan a parte de este ejército por el desfiladero y se llevan a parte del ejército por delante. La cosa no quedó en mucho, fue una pequeña escaramuza que tuvo el ejército saliendo por los Pirineos. Pero esta pequeña escaramuza, posteriormente, a finales del siglo XI, con la Chasson de Roland, que sería un cantar de gesta que se dio en Francia a finales del siglo XI, ahí se narra esta batalla como una batalla súper épica, que en vez de enfrentar a los francos con los vascones, enfrentarían a los francos directamente con los sarracenos o musulmanes, ¿no? Y sería una batalla de gran calibre, ¿no? Esto en realidad nunca llegó a suceder, pero en la Chasson de Roland, que sería un poco un cantar de gesta, un cantar épico, un cantar del héroe, que sería Roldán, se dice que además no sería Carlomagno en la Chasson de Roland, sería este Roland el que estaría a mando de los ejércitos, mientras que Carlomagno estaría en su territorio, en su palacio, celebrando su cumpleaños, ¿vale? En la Chasson de Roland, que es un poco la culpable también de hacer pensar que Carlomagno es el introductor y que ya él de seguro conocía el ajedrez y que era un interesado por el ajedrez, viene un poco por esta Chasson de Roland, porque dice que Roland, cuando está sucediendo esto de la batalla en los Pirineos, Carlomagno se encuentra en su palacio celebrando su cumpleaños y él es un aficionado al ajedrez y quiere retar al mayor ajedrecista del territorio a una partida de ajedrez, ¿no? Entonces pregunta quién es el que en el territorio mejor sabe jugar al ajedrez y le dicen que es un tal Garín, que es un soldado del ejército y que es el mejor en el territorio, ¿no? Entonces él dice que se lo traen y él se apuesta con él a la victoria de la partida, se apuesta que si Garín gana, se puede casar con su hija y se puede quedar con un montón de territorios en Aquitania. Y en Aquitania, en la parte sur francesa, y aparte podría incluso casarse con su hija y quedarse con tierras, ¿no? Pero si perdía la partida, tenía que pagarlo con su muerte, ¿vale? Garín acepta el trato y juega la partida con él, y se empiezan a jugar la partida se va alargando, y al rato de partida hay un momento en el que Carlomagno se levanta, coge el tablero y lo lanza por los aires y manda por los aires todas las piezas, ¿vale? En ese momento que Carlomagno, la excusa que pone es que él ha escuchado el cuerno de Roldán, que estaría en ese momento siendo interceptado por los Pirineos, y estaría pidiendo ayuda con su cuerno, ¿vale? Este cuerno, estos cuernos que se soplan y serían para llamar a los aliados, ¿no? Y de hecho él, en un principio, cuando se vio emboscado en los Pirineos, él no quiso tocar el cuerno porque creía que podía solucionar el problema él solo con su parte del ejército, pero cuando ya era demasiado tarde intentó, dice el poema, que intentó hacer sonar el cuerno con tanta fuerza que llegaría a sangrarle la nariz. Y este es Carlomagno, este que tenéis aquí,
Y aquí tenéis una imagen efectivamente de Roldán después de haber sonado, de haber intentado hacer sonar su cuerno con tanta fuerza que llegaría a sangrarle la nariz y los oídos, ¿no? Y dice que llegó incluso a romper el cuerno intentando pedir auxilio. Entonces ese momento que él está tocando el cuerno es cuando Carlomagno, al escuchar este cuerno, es cuando tira el tablero por los aires y empieza a hacer sonar un cuerno para intentar que todo el mundo vaya a ayudar a Roldán en los Pirineos. Cuando Carlomagno llega a los Pirineos, se encuentra a Roldán muerto y a sus compañeros, y entonces empieza a maldecir el tiempo que ha gastado jugando al ajedrez en vez de estar ayudando a su sobrino, a Roldán, en la batalla, ¿no? Esto viene un poco a sentar las bases de lo que nosotros vamos a ver ahora, que va a ser un poco la doble vertiente que va a tener el ajedrez en la Edad Media, porque es cierto que va a ser un juego que va a ser bastante famoso y bastante un juego que se va a vincular con las élites sociales, pero a la vez también tiene una vertiente de juego que te puede embrujar y te puede hacer perder demasiado tiempo, ¿no? Incluso ahora después vamos a ver cómo incluso en parte la Iglesia llega en algún momento a intentar prohibir el juego del ajedrez, también un poco vinculado al juego de apuestas, ¿no? Y apostar por dinero, ¿no? Es lo que un poco se persigue más que el ajedrez en sí, va a ser las apuestas, ¿no? Un poco el apostar, el juego apostando. Pero bueno, efectivamente, esto de en el cantar de Roland, en la Chanson de Roland, se va a quedar un poco en la inventiva, en la leyenda y en la leyenda onírica del pueblo. Y es por eso que vamos a ver un par de piezas ahora que son conocidas como el ajedrez de Carlomagno, ¿vale? Ya estamos diciendo que nosotros no podemos decir a ciencia cierta que Carlomagno llegase a conocer el ajedrez, pero es posible, pero en cualquier caso nosotros no tenemos pruebas. Y es evidente que las dos piezas que vamos a ver ahora mismo no pertenecen a la época de Carlomagno, ¿no? La primera que vamos a ver es el llamado ajedrez de Carlomagno, que se encuentra en Santa María de Roncesvalles, que es esta iglesia que tenéis aquí. Es una iglesia que data ya del siglo XII y XIII, y en su interior podéis ver esta pieza que estáis viendo ahora, que es conocida como el ajedrez de Carlomagno, pero no es un ajedrez. En realidad es un relicario. Sí que es verdad que tiene forma como de tablero de ajedrez, porque va alternando, ¿no? Las piezas esmaltadas, que serían un poco los santos, y estos cajoncitos que estáis viendo ahí, que en realidad son cajoncitos para guardar reliquias, ¿no? Para guardar pues pelos de santo, dientes. Incluso estáis viendo arriba del todo, podéis ver una que está descubierta, podéis ver que cada cajita tiene el nombre del santo, patrón y la reliquia que se guarda en esa cajita. Arriba del todo tenéis una que estaría abierta, que lo que tenéis es una cruz con un fragmento de madera que sería la reliquia de la cruz de Cristo, ¿no? Sería un poco el lignum crucis, que se llama, que es un poco esta reliquia que hace referencia o que se toma parte de la cruz de donde fue crucificado Jesucristo. Pero como estamos viendo, el estilo incluso no pertenece a la época de Carlomagno, ya sería un estilo ya de siglo XII. Y como vemos, no se trata efectivamente de un ajedrez. Puede ser que esté influenciado la forma que tiene como del tablero de ajedrez, porque sí que es verdad que ya en esta época del siglo XII o XIII ya sí el ajedrez era bastante conocido en los reinos cristianos, y es posible que influenciara quizá a la realización de este relicario, pero realmente no se trata de un ajedrez, ¿no? Pero queda un poco pues la leyenda de Carlomagno y el ajedrez de Carlomagno por la leyenda del cantar de Roland. Y aquí tenéis la segunda pieza, que también es conocida, o el conjunto de piezas que también son conocidos como el ajedrez de Carlomagno. También un poco llamado así falsamente, porque como vamos a ver ahora tampoco pertenecerían a la época de Carlomagno, pero estas piezas se conservan en la abadía de Saint-Denis. Saint-Denis es una comarca que tenéis cerquita de París, una comuna se diría que tenéis cerquita de París, que es donde sería el panteón real de los reyes de Francia, por decirlo a grosso modo. Los reyes de Francia van un poco a enterrarse allí, y allí pues se fue
albergando un ajuar, ¿no? Un tesoro. Ahora vamos a ver que este tipo de piezas también talladas y demás pues se suelen conservar pues con vasijas, con tesoros, con cosas, con bienes muebles que tengan un potencial también económico, ¿no? En cualquier momento puedan ser también comercializadas o vendidas, ¿no? En Saint-Denis pues se encontró este conjunto de piezas que se han relacionado con piezas de ajedrez y un poco también en parte por la Chazón de Roland, pues se ha conocido con el nombre del ajedrez de Carlomagno. Pero en realidad no es, como vamos a ver, no se trataría de la época de Carlomagno. Este conjunto de piezas se encuentra actualmente en la Biblioteca Nacional Francesa. Él tiene un edificio que se llama el Gabinete de Medallas, ¿vale? Y ahí conservan estas piezas. Y también hay un poco la leyenda en la época de Carlomagno de que en la coronación de Carlomagno, y también un poco por esa leyenda quizá, se pensó en un primer momento que estas eran las piezas un poco que se hacía referencia, porque el califa de Bagdad, Harún al-Rashid, se dice que en la coronación de Carlomagno llegó a regalarle unas piezas de marfil muy elaboradas, ¿no? Y es posible que a lo mejor por alguna pieza que ahora también vamos a ver dentro de este conjunto, que haya alguna pieza que no corresponde estilísticamente al resto, es posible que por esta pieza que sí pueda pertenecer al siglo IX, como ahora vamos a ver, y bastante más oriental, es posible que por ahí fuera un poco la confusión y pensar que todas estas piezas eran un poco anteriores. Pero como vamos a ver ahora, estas piezas en realidad no pertenecerían a la época de Carlomagno, que sería el siglo IX, sino que pertenecerían seguramente a finales del siglo XI o el siglo XII, ¿vale? Y además seguramente no serían realizadas en la zona donde se encuentran ahora, sino que se ha pensado que seguramente se hayan sido realizadas en Salermo, en Italia, ¿vale? Básicamente porque el estilo que tienen es un estilo bastante, en primer lugar por las vestimentas y eso, bastante normando. Ahora vamos a ver un poco por las armas y demás. Y en segundo lugar, una influencia bastante estilística, bastante bizantina, ¿vale? Así que es por eso que todos los estudiosos se ponen de acuerdo en que esto seguramente se haya hecho en el taller de Salermo, porque aquella zona por aquel entonces estaba también, en el siglo XI y XII, pues estaba ocupada también durante el siglo XI estuvo ocupada por los normandos, ¿vale? Entonces es por eso que se ha pensado que sea seguramente realizada en Salermo. Lo que no sabemos cómo llegarían a la abadía de Saint-Denis, ¿vale? Hay varias especulaciones sobre el tema, pero no sabríamos cómo llegarían allí, pero seguramente no serían de Carlomagno. Es bastante curioso también que las piezas son de gran tamaño. Si estáis viendo ahí los reyes y las reinas, son piezas que tienen 15 centímetros algunas de altura y llegan a pesar casi 1 kilo. Así que son piezas que son bastante, como venimos diciendo, bastante simbólicas, bastante para ser guardadas, quizás más que para ser utilizada como juego, ¿no? Es bastante curioso. Aquí tenéis la pieza que estábamos comentando, que sí que es un poco distinta y es bastante más orientalizante, y que sí que es posible que fuera anterior y que se ha conservado en el conjunto, y que es la que trae la confusión que quizás hizo pensar que todas las piezas eran anteriores y que fueran esta donación que estábamos comentando antes del califa de Bagdad, ¿no? Bueno, aquí tenéis la abadía de Saint-Denis, aquí tenéis la iglesia que os estábamos comentando, y efectivamente donde se encontró todo el tesoro, todo este tesoro que estábamos comentando del ajedrez de Carlomagno. Pero como estábamos comentando, efectivamente esto tendría que ser algo realizado en el siglo XI-XII, pero cómo llegó a Saint-Denis no lo sabemos, la verdad es que no lo sabemos. Aquí tenéis parte de los elefantes, que serían hoy día, como estamos comentando, los alfiles, el alfil, ¿vale? Ya estáis viendo que también el estilo de estos elefantes son muy distintos de los elefantes que estábamos comentando anteriormente, que sí tenían un estilo más orientalizante. Y aquí tenéis también las vestimentas, que es por lo que se piensa que serían, que son vestimentas más bien normandas, ¿vale? Estas vestimentas, este escudo de lágrimas y la cota de malla y demás se ha vinculado bastante con el estilo de armas y de guerreros normandos, y de hecho se ha comparado mucho estilísticamente con el tapiz de Bayeux, que si no lo conocéis, también en este canal hemos grabado un programa hablando del tapiz de Bayeux. Y estilísticamente, efectivamente, incluso en las armas y demás, en las vestimentas, tienen bastante relación con las reflejadas en este tapiz, ¿no?
Ahí tenéis un poco el sitio donde estamos comentando. No os confundáis, no estamos hablando de Palermo, porque Palermo estaría en Sicilia, así que lo tenéis ahí con una estrellita. Pero al lado de lo que sería el Ducado de Nápoles podéis ver Salermo también está en el mapa, y sería aquí donde efectivamente se piensa que el taller que produciría estas piezas, ¿no? Aquí tenéis un poco los normandos en Sicilia, por eso estamos comentando que en el siglo XI es posible que esta influencia normanda efectivamente fuese la que... Incluso se ha llegado a pensar que a lo mejor fuera Roberto de Guiscard en el siglo XI, que era el duque normando de Apulia, Calabria y Sicilia, quien pudo traer incluso estas piezas a la abadía de Saint-Denis. Pero bueno, como estamos diciendo, no se sabe. Tampoco, también se ha postulado que quizás fuera el Papa Gregorio VII en 1085 para consagrar la catedral de Salermo, que fuera a mandar estas piezas, o que directamente fuese el abad Suger, ¿vale? Que sería una figura clave en la historia de Francia. Lo tenéis aquí, y efectivamente fue el que dio él hizo renacer un poco artísticamente la abadía de Saint-Denis en estilo gótico, y fue un poco el propulsor del tesoro también quizás de la abadía de Saint-Denis. Por eso también se ha pensado que quizás él en alguna peregrinación a Italia pudiese traer como novedad en el siglo XII, pudiese traer como novedad estas piezas a Saint-Denis, ¿no? Pero bueno, esto no lo sabemos, realmente no sabemos cómo llegarían las piezas a Saint-Denis, pero efectivamente lo que sí sabemos es que seguramente se realizarían en Salermo, ¿no? Vinculados a esta influencia normanda y esta influencia bizantina. Aquí tenéis los caballos, que sí que son más claros para ver reflejada la influencia bizantina, sobre todo en el trato del caballo en sí, esos tratos de esos caballos tan redondeados, y también en los escudos redondos que estáis viendo en algunos caballeros. Algunos llevan escudos de lágrimas, pero otros sí que llevan estos escudos redondos que sí son más vinculados al mundo bizantino, ¿no? Aquí tenéis alguna pieza más de algún soldado. Bueno, esto lo que tenemos, estas piezas en realidad no son un juego completo, ¿vale? Ahora vamos a ver que algunas piezas que vamos a ver de más no son juegos en su mayoría completos. En este caso lo que tenemos son 2 reyes, 2 reinas, 3 cuadrigas, que serían las cuadrigas, serían las torres. No sé si tenéis por aquí alguna imagen, si la he colocado. Creo que las tenemos al principio. Y también tendríamos los 4 caballos que hemos visto, 4 elefantes y el soldado. El soldado estaría suelto, que serían los peones, pero solo se ha conservado uno de los soldados, ¿no? Las cuadrigas creo que... Bueno, no tenemos las imágenes aquí, pero efectivamente serían carros de caballos, ¿vale? Una vez más, serían carros de caballo que posteriormente se van a conocer como torres, ¿vale? Van a ser los que posteriormente serán las torres. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente, que ya sería un poco, bueno, comentar simplemente, que tenéis aquí, comentar simplemente que esta doble vertiente que estamos hablando, comentar que como en Saint-Denis, por ejemplo, también comentar el carácter simbólico, ¿no?, que tiene en la Edad Media este tipo de piezas, y sobre todo el ajedrez, ¿no? El ajedrez yo creo que se va a tomar como algo con bastante sentido simbólico, sobre todo en la Edad Media, porque refleja un poco el estatus social, ¿no?, y la posición social de cada estamento en la Edad Media en su lugar del tablero, ¿no?, y a su vez también un poco la necesidad de la unión de las partes y la función de cada ficha en su lugar concreto del tablero, ¿no? Aquí en esta de aquí sí que tenéis a la derecha las cuadrigas que estábamos comentando, que serían estos carros tirados por caballos, que posteriormente serían conocidos como las torres, ¿no? Pero es curioso cómo este tipo de piezas se guardan como ajuares, o como personas como el abad Suger tiene efectivamente este tipo de piezas guardadas en iglesias, pero a la vez también la iglesia va a condenar en algún momento juegos como el ajedrez, ¿no? Tendríamos el concilio de París de 1212, también ahí se empieza a condenar a principios del siglo XIII, visto como algo que tiene en relación al juego, ¿no? Y sobre todo como algo que también te puede embrujar y hacer perder mucho tiempo, ¿no? A esta idea de juego un poco peligroso lo va a seguir, y a condenar este juego lo va a seguir, por ejemplo, Luis IX de Francia, que sería San Luis,
o también Casimiro II de Polonia, ¿no? También van a condenar un poquillo todo esto, pero todo va a quedar un poco en saco roto, como vamos a ver, porque efectivamente el ajedrez va a seguir siendo un juego que va a ser bastante interesante para la gente de la Edad Media y que van a intentar, sobre todo en las clases elevadas y demás, un poco seguir jugándolo y seguir comercializando piezas de ajedrez, ¿no? Bueno, efectivamente, para seguir, después de que estábamos comentando el caso de la península ibérica, y como estamos comentando, efectivamente sería el mundo musulmán el que traería este juego y que ellos conocerían el juego del ajedrez, y un poco en la retirada, ya a partir del siglo XI del Al-Ándalus y la conquista de los reinos cristianos de parte del territorio. En estos reinos cristianos se va a seguir jugando estos juegos como el ajedrez. Lo que sí que va a ser un juego bastante de nobles, va a ser un juego bastante relacionado con la aristocracia, con la realeza, con la nobleza y con gente de alto cargo social, ¿no? En el siglo XI en España empiezan a aparecer también los primeros tratados que nos hablan del ajedrez, sobre todo por parte de sefarditas judíos, ¿vale? Que están interesados por el ajedrez, y es bastante curioso que ellos también van a dejar claro que esto es un juego que en realidad es mejor que se vincule a la gente de la aristocracia, a la gente de la nobleza, y no es un juego para el pueblo llano, porque efectivamente vuelven a reiterar que tienen una serie de peligros, que es un poco engancharte a este juego o dedicar a hacer apuestas, ¿no? con el juego, y un poco engancharte también al mundo de la apuesta. Yo voy a destacar aquí del siglo XI al poeta rabino sefardita Abraham ibn Ezra, ¿vale? Que él va a escribir el poema del ajedrez. Y ahí también él narra cómo él recomienda que quien vaya a jugar al ajedrez, lo suyo es que empiece con 6 años, que empiece a jugar con 6 años. También es curioso que en esta época, en el siglo XI, por lo que parece, todavía no se utilizaba el tablero alternando colores blanco y negro. Todo el tablero sería de color blanco, aunque sí estarían reflejadas las casillas, y que ya poco a poco, en el siglo XII y XIII, pues van a aparecer estas casillas alternadas, ¿no? por colores, bastante curioso. Con la conquista de los reinos cristianos también tenemos una gesta bastante curiosa vinculada al ajedrez, que sería un poco la conquista de... Bueno, aquí tenéis al poeta que estábamos comentando, Abraham ibn Ezra, que sería el que comentaría este poema del ajedrez. Y también tenemos relación del ajedrez con Alfonso VI, ¿vale? Porque Alfonso VI en el siglo XI, él era un rey leonés y posteriormente también castellano, que tras tomar Toledo, tras pasar por Toledo, por el reino de Toledo, se disponía a enfrentarse al reino de Sevilla, ¿vale? Por aquel entonces ya se estaban empezando a formar los reinos taifa, un poco estaban reinos separados, y él se propone un poco atacar el reino de Sevilla. El reino de Sevilla estaba gobernado por Ibn al-Mutamid, ¿vale? Y Ibn al-Mutamid tiene un visir, que es un poeta que se llama Abenamar. Y este gobernador manda a su visir, a este poeta llamado Abenamar, a encontrarse con los ejércitos de Alfonso VI para intentar convencerlo de que no ataque Sevilla a cambio de un tributo, ¿vale? De un pago económico para que él no atacase Sevilla. Dice que lo encuentra en Sierra Morena. Este visir encuentra a Alfonso VI en Sierra Morena, su ejército acampado, y cuando llega a su tienda de campaña se da cuenta de que Alfonso VI está muy interesado por el ajedrez. Es una persona que está muy interesada por el ajedrez y que le gusta jugar al ajedrez. Y entonces él aprovecha esto para proponerle una partida de ajedrez, ¿no? Entonces cuenta la leyenda que los dos fueron a jugar una partida de ajedrez, pero que este visir, este poeta llamado Abenamar, le propone una apuesta, ¿no? Por la victoria. Siempre vemos un poco el tema de la apuesta, ¿no? Por el tema del ajedrez. Y le propone que si él gana, Alfonso VI le va a tener que pagar en grano el resultado de un cálculo que él hace, que es poner 2 semillas de trigo en un casillero, y a raíz de ahí, son 64 casillas las que tiene el ajedrez, a raíz de ahí siempre poner en la siguiente casilla el doble, ¿vale? Pues empezar con 2, con 4, después con 8, después con 16, y así sucesivamente, ¿no? Alfonso VI no hace el cálculo de primera, pero acepta la apuesta pensando que no va a ser mucho grano, ¿no?
y no le da la impresión de que vaya a ser mucho grano, y juega en la partida y la pierde, ¿no? Alfonso VI pierde la partida y cuando hace el cálculo de cuánto grano tiene que entregarle, como que se da cuenta, dice la leyenda, como que se da cuenta que no hay grano en Castilla como para pagar esta deuda, ¿no? Entonces llegan un poco al acuerdo de que no va a atacar Sevilla a cambio de un tributo, ¿no? A cambio de un tributo económico. Entonces, pues esta leyenda de cómo el asedio de Sevilla se retrasó, el ataque de Sevilla se retrasa gracias a una partida de ajedrez, ¿no? Y bueno, de la península ibérica nos vamos a ir un poco para que veáis la extensión, ¿no? Hasta dónde se va a difundir esto del ajedrez, y nos vamos a ir al norte de Europa, nos vamos a ir a la isla de Lewis, ¿vale? Porque la isla de Lewis, que está hoy día en Escocia, por aquel entonces, por el siglo XI y XII, sería el reino de Man, que se llama el reino de Man y las islas. Son unas islas que estaban más vinculadas a los noruegos y a los vikingos, más que a los sajones, que estarían y después posteriormente los normandos, que estarían en Inglaterra, ¿vale? Y es por ello que vamos a ver en estas islas gran influencia noruega y gran vinculación también, como ahora vamos a ver, con Islandia, ¿vale? Aquí se ha encontrado un ajedrez que también es lo más completo que se ha encontrado. Ahora vamos a ver que daría como para 4 juegos de ajedrez, pero no serían tampoco ninguno de los juegos completos. Pero serían una gran cantidad de piezas, que son las que se conservan en gran medida. 67 de estas piezas se conservan en el Museo Británico y otras 11 se conservan en el Museo de Historia de Escocia en Edimburgo. Vale, ahora vamos a comentar un poco el hallazgo de estas piezas, pero sería uno de los ajedrezes de esta época, de los primeros que se conocen tan completos, ¿vale? Nos viene muy bien para hacernos una idea de cómo eran estos ajedrezes de la época, ¿no? Y también para ver hasta dónde llegó la difusión del ajedrez, ¿no? Un poco hasta el mundo nórdico, vikingo y noruego. Ahí tenías algunas piezas más. Bueno, decir que eso, que efectivamente son un total de 78 piezas. Y aunque estamos diciendo que faltaría alguna, la mayoría están realizadas en marfil de morsa, y algunas están realizadas en diente de ballena, ¿vale? Este material, marfil de morsa y diente de ballena, vendría seguramente de Islandia, como ahora vamos a ver. Y además Islandia por aquel entonces pagaría un tributo en este material a Noruega, ¿vale? Así que también ahora eso no tiene mucho que ver para nosotros, para saber dónde se ha creado, porque se encontró, como estamos comentando, en la isla de Lewis, en la actual Escocia, pero no se piensa que se haya realizado en estas islas, que sería más bien en alguna otra ciudad comercial más importante. Y como ahora vamos a ver, pues se discutió un poco si procedían de Noruega o de la actual Noruega, o si provendrían de Islandia, ¿vale? Ahora vamos a ver un poco la disputa de este tema, pero como vamos a comentar ahora es bastante curioso el tema de, bueno, aquí lo que encontramos son 8 reyes, 8 damas, 16 alfiles, 15 jinetes, 16 torres, que ahora vamos a ver que las torres no son torres, son centinelas o guardianes. Ya no son tampoco carros, como estábamos viendo en un primer momento, ahora son centinelas o guardianes. Ahora vamos a ver también por qué y cómo se toma esto un poco en influencia a todo lo que veníamos viendo antes desde el mundo persa. Pero efectivamente, eso, 19 peones y daría como para un máximo de 4 juegos incompletos, ¿no? También se dice que cuando se encontraron algunas de las piezas tenían un color rojizo. Esto científicamente no se ha llegado a corroborar, ¿vale? Pero las personas que lo encontraron, ahora vamos a ver un poco el descubrimiento cuando se dio en el siglo XIX, sí decían que algunas de las piezas conservaban un color rojizo, ¿no? Como para diferenciar un bando de otro, ¿no? Pero bueno, esto no se ha corroborado científicamente. Es bastante curioso y además bastante expresivo. Estáis viendo ahí las expresiones de la reina tirándose las manos a la cabeza. La verdad es que es bastante interesante de ver. Y el que tenemos en el Museo Británico también lo tenemos con algo que se encontró también en el mismo hallazgo, que serían 14 tableros y una hebilla, ¿vale? Ahora después también vamos a ver la hebilla. También tenéis estos peones que no estarían representados como soldados ni nada por el estilo, pero aparecen así como piececitas de 4 centímetros. Cilíndricas, algunas con decoraciones, como ahora vamos a ver. Aquí tenéis algún obispo, ¿vale? Estamos viendo ya como también el alfil, el papel del elefante,
se pasa ya también al del obispo, ¿vale? Pero sería el papel del alfil. Bueno, aquí es donde se piensa que se encontró, ¿vale? El hallazgo es bastante confuso y la verdad es que no se sabe muy bien cómo se hallaron, porque las piezas llegaron un poco a la Sociedad de Anticuarios de Escocia a principios del siglo XIX, en 1831 se presentaron por un campesino que decía que había encontrado esto en un montículo de tierra, ahí por la bahía de Uig, que es la foto que estáis viendo ahora mismo. Pero ahora vamos a ver que posteriormente esto trajo algo de confusión y la verdad es que el hallazgo se debió dar anteriormente a esta presentación que se dio en 1831 a la Sociedad de Anticuarios de Escocia. La Sociedad de Anticuarios de Escocia quiso comprar estas piezas, pero no le dio tiempo y aparece un relojero llamado T.A. Forrest, que sería quien compraría las piezas. Compraría 67 de estas piezas, 4 tableros y la hebilla que estamos comentando, y sería quien se las vendería al Museo Británico, ¿vale? Estas son las piezas que nosotros tenemos hoy día en el Museo Británico. Y aparte, este campesino vendería otras 10 piezas a un coleccionista escocés llamado Kirkpatrick Sharpe, ¿vale? Este coleccionista le compra otras 10 piezas y no se sabe cómo este coleccionista escocés ya tenía una pieza más en su poder que había comprado en la isla de Lewis, ¿vale? Incluso el mismo Sharpe, este mismo coleccionista escocés, llegó a decir que las piezas no se encontraron en realidad en un montículo de tierra, sino que aparecieron en una especie de edificio cilíndrico cerca de un convento en ruinas, ¿vale? Es bastante curioso porque en las actas de la parroquia de Uig, de esta zona, a mitad del siglo XIX también se hacía mención a unos hallazgos de unas piezas arqueológicas semejantes como unos 60 años antes, ¿vale? Sería incluso antes, terminando el siglo XVIII, principios del siglo XIX. Entonces es muy posible que, bueno, el hallazgo no sabemos muy bien dónde se daría, pero efectivamente sabemos que se daría por esta zona. Y bueno, es bastante curioso, aquí se empieza un poco, aquí tenéis la hebilla que os comento, que también comparte un poco el estilo decorativo. Y este estilo decorativo también es el que nos va a traer un poco a la discusión que se va a dar con estas piezas, que va a ser la procedencia, ¿no? De dónde vienen estas piezas. Ahí se dio una polémica bastante acalorada entre un par de investigadores, uno islandés y otro noruego, un poco cada uno barriendo para lo suyo. Pero efectivamente en un primer momento, bueno, aquí tenéis las piezas también que se conservan en Escocia, ¿vale? Estas son las 11 piezas, como estamos comentando, que hoy día se conserva en el Museo de Escocia, que finalmente le pudo comprar las piezas a este coleccionista escocés, ¿no? Aquí tenéis muchas veces cuando se compra, estas son reproducciones, pero cuando se compran estos ajedrezes también, reproducciones de estas piezas del ajedrez de Lewis, también se venden como en dos colores, ¿no? Por esto del color rojizo que estábamos comentando antes. Y aquí tenéis en la bahía de Uig, es donde se encontraron las piezas, donde misteriosamente aparecieron las piezas. Se ha colocado bastante graciosamente esta escultura un poco para rememorar el hallazgo de las piezas del ajedrez, ¿no? Aquí tenéis una vez más el tema de los colores, ¿no? Un poco para diferenciar, que se ha pensado que pudiese ser así. Y aquí tenéis el tema de las islas de Man. Pero claro, las islas el reino de Man, la isla de Lewis estaría aquí dentro. El reino de Man, en aquel entonces, en el siglo XI y XII, pues sería dependiente del reino de Noruega, ¿no? Y entonces incluso ellos pagaban diezmo a la iglesia de Noruega. Y es por ello que se ha pensado que quizá estas piezas se realizasen en una ciudad de Noruega, ¿vale? También se ha vinculado el estilo... aquí tenéis la ciudad de Trondheim, ¿vale? No sé si estaría en la actual Noruega. Aquí tenéis alguna foto también de esta ciudad costera, de esta ciudad seguramente mercantil por aquel entonces. Y se ha vinculado también incluso el arte decorativo y estas decoraciones que estamos comentando con el arte mueble. Aquí tenéis también, por ejemplo, la parte trasera de una de las sillas de uno de los obispos. Y este tipo de decoración se ha vinculado a arte mueble que podemos encontrar en esta ciudad, incluso con lo que podemos encontrar en la catedral, ¿no?, de la ciudad.
Aquí tenéis alguna pieza más, también algún peón que también comparte este estilo artístico. Y también incluso en esta ciudad se encontró, en la catedral se llegó a encontrar algún dibujo, ¿vale? Se hizo algún dibujo de algún hallazgo en el siglo XIX también de alguna pieza similar, que el dibujo que se ha conservado, no se ha conservado la pieza que se encontró en esta ciudad, pero el dibujo que sí representa lo que se encontró sería una reina también llevándose la mano a la cabeza, ¿no? La expresión esta de llevarse la mano a la cabeza se repite, entonces por eso también que se hizo pensar que sería en esta ciudad donde se realizaría. Se sabe también que es un ajedrez ya a partir del siglo XII, seguramente, porque los obispos llevan la mitra, ¿vale? Que es lo que estáis viendo ahí, el tema de la mitra. No lo llevan los obispos hasta ya entrado el siglo XII, y es por eso que no se piensa que sean tampoco anteriores, ¿vale? Y con estas piezas arqueológicas. Y también el tema de la mitra y el tema de la ínfula, que es esa especie de bufanda que hace que cae por la parte trasera de la mitra, del sombrero. Y este báculo también, que es el que llevaría en las manos. Y es por eso que efectivamente en esta procedencia pues hay bastante discusión, porque después hay también hubo un investigador islandés, que sería Þórarinsson, ¿vale? Lo que comenta, y por lo que él postula que el ajedrez se haría en Islandia y no en Noruega, es por varios motivos. En primer lugar, porque en Islandia y en Inglaterra, por ejemplo, desde muy tempranamente y todavía hoy día se conoce el alfil como el bishop o obispo, ¿vale? Se conoce como bishop o obispo en inglés. Cuando juegas al ajedrez, el alfil es el bishop, es el obispo. Pero claro, en Noruega hoy día, no por aquel entonces y ni siquiera hoy día se le llama al alfil, se le llama obispo, se le llama en realidad corredor o mensajero, ¿vale? Todavía hoy día en Noruega se le llama de esta manera. Entonces, esto es una de las cosas, uno de los puntos por el que él pasa y por el que él piensa que seguramente se hiciera más en Islandia y no en Noruega. Otro punto que él también habla es el tema de los berserkers, ¿vale? Que son estas figuritas que estáis viendo aquí, son bastante curiosas porque están mordiendo los escudos. No sé si los veis, llama la atención porque están como mordiendo los escudos. Y esto haría alusión a los berserkers, que son guerreros en el mundo escandinavo, vikingos, que se conocen, que con el fervor de la batalla, antes de ir a combatir, pues con la misma ansia de la batalla, terminaban mordiendo sus mismos escudos, ¿no? Esto se cuenta en las leyendas, en las epopeyas vikingas, se comentan los héroes que serían los berserkers, y serían este tipo de personajes mordiéndose los escudos. Y él postula un poco que en Noruega sí que es verdad que se comparte estas leyendas épicas de berserkers y de vikingos, pero que por aquel entonces el término berserker no se utiliza tanto como en Islandia, que sí que se sigue utilizando esto. Bueno, y la última de los tres puntos que él pasa para decir que, por lo que él dice que este ajedrez estaría hecho en Islandia, es por el hecho de lo que hoy conocemos nosotros como la torre, ¿vale? Que sería esto que estáis viendo aquí, que para ellos sería el guardián o el centinela, lo llaman, ¿vale? Él postula que en realidad en inglés, volvemos otra vez al idioma inglés, en inglés la torre, y en algunos otros idiomas, la torre se conoce como rock, ¿vale? De rock. Y esto seguramente vendría efectivamente por la palabra centinela, aunque también se ha postulado, y se había dicho ya desde el siglo XIX, que el término rock pudiese venir del persa, ¿vale? Porque en persa vendría a significar héroe. Pero bueno, en islandés, en el idioma escandinavo antiguo, sí que encontramos la palabra, y se seguiría utilizando en Islandia, que sería para centinela, así que se utiliza orok, ¿vale? O orokur, ¿vale? Y entonces este investigador llega a postular que él cree que este término de rock, que se sigue utilizando, que utilizan los islandeses o también utilizan los ingleses, también es prueba de que esto se realizaría más en Islandia más que en Noruega, ¿no?
Bueno, el investigador este que estoy comentando, Thorarinsson, para que os interese lo que escribe, es El enigma de las piezas de ajedrez de Luis, ¿vale? Es un libro bastante interesante que él redacta y que va defendiendo todas estas teorías de por qué cree que este ajedrez se realizaría en Islandia, ¿vale? Aquí tenéis alguna figurilla más de estos berserkers mordiendo el escudo. Pero bueno, en contrapartida a este investigador islandés, tendríamos otro investigador noruego que también lo va a criticar bastante, que es conocido como Martin Liorem, ¿vale? Y él hace una crítica un poco otra vez barriendo para casa, pero esta vez para Noruega, y le llega a decir que le llega a criticar el tema de que el obispo, por ejemplo, esto que estábamos viendo de que el obispo no se utiliza en Noruega, sino que se llama corredor o mensajero. Él dice que igualmente el término obispo ya sí estaría establecido en el danés antiguo, ¿vale? Así que eso sí sería una palabra que sí estaría ya, aunque no se utilizase posteriormente en el noruego. También dice que lo del tema este de la roca o de rock, o del centinela este que estábamos comentando, que lo pronuncia como Krokur, se da también en otros idiomas, ¿vale? También se va a dar en otros idiomas y de hecho el término como rock se había postulado ya en el siglo XIX que viniese seguramente del persa, ¿vale? Porque en persa, en la lengua persa, rock vendría a significar héroe. Entonces es posible que de ahí también viniese el término rock más que por esta palabra de centinela de origen escandinavo antiguo, ¿no? Bueno, esto se genera un debate súper intenso que no va a acabar hasta 2011 porque se encontró una pieza más, se encontró una torre más en Islandia, ¿vale? Se encuentra un hallazgo fortuito de una pieza más de esta torre. Una torre, un centinela en realidad, no sería la torre, sería estos centinelas de los que estamos hablando. Estos Krokur. Y entonces se encuentra uno en Islandia y ya sí este investigador islandés Thorarinsson dice, incluso lo llega a datar y llega a datar estas piezas, incluso llega a atribuirlas a una escultora irlandesa llamada Skaholt, ¿vale? Y los llega a datar a finales del siglo XII, ¿vale? Entonces ahí se ha quedado un poco la cosa después de este descubrimiento de esta pieza de 2011, ¿va? Y bueno, ya pasaríamos a la última parte, no me quiero extender mucho más, pero me gustaría comentar algo. Vuelta otra vez un poco a la península ibérica, ya así en el siglo XIII, porque lo estoy haciendo un poco cronológicamente. Sí que me gustaría hablar algo de Alfonso X, ¿vale? Porque Alfonso X sí que es bastante interesante porque él llega a publicar un tratado vinculado con el ajedrez y con otros juegos de mesa, ¿vale? A finales del siglo XIII. Es bastante enigmático una vez más cómo es posible, como estábamos comentando, que en 1212 en el Concilio de París se pueda llegar a condenar y que algunos reyes como San Luis o Casimiro I lleguen un poco a condenar el juego y las apuestas y también un poco con ello vinculado al ajedrez. Y a la vez también en el siglo XIII a finales, pues para que veamos que todas estas un poco crítica al ajedrez y a los juegos de mesa y demás caen un poco en saco roto, ¿no? Porque efectivamente en la península ibérica vamos a ver la publicación de este tratado mandado a redactar por Alfonso X el Sabio, que sería un tratado bastante interesante y la verdad es que es bastante ilustrativo, la verdad, porque tiene más de 150 ilustraciones a todo color y además ya más de 98 páginas, ¿no? La verdad es que es bastante interesante, habla incluso de algunas estrategias básicas en el ajedrez y demás, y como ahora vamos a ver, de algunos juegos también relacionados y bastante llamativos, ¿no? Y también es una manera de variar, la posibilidad de variar el ajedrez, ¿no? Efectivamente se llama el libro de juegos, cortamente, o también se le puede llamar libro de juegos juegos diversos de ajedrez, dados y tablas con explicaciones ordenados por mandado del rey Alfonso el Sabio, ¿vale? No solo habla del ajedrez en este tratado, habla de otros juegos también bastante curiosos, como sería, aquí tenéis todas las ilustraciones, la verdad es que son bastante interesantes, gran número de ilustraciones en esto. También decir que, bueno, nosotros conservamos una copia original. En el Escorial se guarda una copia original, ¿vale? Que estaría forrada está forrada en cuero de oveja, en piel de oveja. Y después también tenemos una copia
También tendríamos una copia en la biblioteca de la Real Academia de la Historia que tiene sede en Madrid, ¿vale? Allí también tenéis otra copia, pero esa copia ya es del siglo XIV, ¿vale? Sería una copia más tardía. Y bueno, efectivamente decir bueno, que no solo se trata del ajedrez, también estoy viendo aquí algún juego que serían los precursores, o sería el juego que hoy día se conoce como el backgammon, ¿vale? Yo nunca lo he visto varias veces este juego, que seguro que muchos de ustedes lo habéis visto, pero yo la verdad es que no sé jugar. Pero sí que es verdad que es bastante conocido, incluso en nuestros días se sigue jugando bastante, ¿no? A este tipo de juegos. Aquí tenéis también, estaríamos hablando, este sería el juego conocido como el Alquerque, ¿vale? Tenéis el Alquerque, que es también un juego que yo también he visto en varias ocasiones, pero la verdad es que nunca he jugado, y la verdad es que no sabría si sé jugar realmente o si me inventaría un poco las reglas, pero sí que es verdad que he visto, incluso en casa cuando yo era pequeño, en casa de mis mayores, y eso sí que he visto algún tablero de este juego, ¿vale? Supongo que en algún momento también sería bastante popular anteriormente a ver videoconsolas y todo este tipo de videojuegos que tenemos hoy día, ¿no? Aquí tenéis también cómo están jugando al Alquerque, este juego que estamos comentando. Y aquí tendréis otra variación del juego que a mí me parece súper interesante, que sería el ajedrez de las 4 estaciones o de los 4 tiempos, ¿vale? Y aquí volvemos otra vez más al mundo indio. Al mundo indio que estábamos viendo, cómo ese chaturanga, en verdad, lo que se jugaba eran con 4 jugadores. Y aquí lo que tenéis también efectivamente es un tablero de 8×8, ¿vale? Y a la vez tenéis en el interior, no sé si lo estáis viendo, pero en el interior tendríais un aspa que cubriría el tablero interior de 4×4, ¿vale? Aquí lo que se jugaría es un todo contra todos. Una vez más se comenzaría por el color verde y después en sentido antihorario. Y bueno, es bastante curioso. Hay una variación también en el tratado para jugar. En este tratado de Alfonso X también se dice que hay una variación para jugarlo con dados, ¿vale? Porque los dados marcarían un poco qué piezas puedes mover. Jugando con dados no tendrías libertad para mover la pieza que quieras. Y efectivamente las piezas más o menos se moverían en relación a como nosotros las conocemos hoy día, ¿vale? El peón no movería doble. En la Edad Media el peón no hace esta iniciación de mover 2 casillas seguidas, y se dice que hasta el siglo XIX el alfil y la reina no eran tan ágiles, no tenían un recorrido tan largo en el tablero, tanta libertad en el tablero, pero más o menos ya estamos viendo incluso, ya se ve en esta época, en el siglo XIII, bastante relación a cómo se juega hoy día el ajedrez, ¿no? Ahí tenéis una imagen del ajedrez de las 4 estaciones, de las 4... Y también se ha dicho de los 4 humores, incluso se vinculan los cuatro colores con los 4 humores que se conocían en la época, las 4 estaciones, un poco las 4, siempre un poco en referencia simbólica, ¿no? a otros temas. Y ya tendríamos por último, y ya con esto acabo, que sería el gran ajedrez, ¿vale? Que esto es bastante curioso porque es un ajedrez para jugar 1 contra 1, pero sería un ajedrez agrandado, ¿vale? En este caso sería un ajedrez de 12×12. Y lo que tendríamos son más fichas en el tablero, ¿vale? Es bastante curioso y bastante fantástico, porque ahora os vais a reír bastante viendo qué tipo de piezas se utilizan para jugar a este gran ajedrez. Aquí lo que tendríais, ya estáis viendo las posiciones en el tablero, y lo que tendríais son 12 peones, un rey, un grifo. En vez de una reina tendríais un grifo, 2 cocodrilos, 2 jirafas, 2 unicornios u rinocerontes, 2 leones y 2 torres, ¿vale? O sea, animales fantásticos por doquier, y además los movimientos son bastante graciosos, ¿vale? El cocodrilo puede mover como un alfil, que ya estamos diciendo que el alfil en aquel entonces no movía con tantísima libertad, pero efectivamente sí que mueve en diagonal. Tendríamos 2 jirafas que moverían parecido a como se mueve hoy día un caballo, pero lo que haría sería un movimiento en horizontal y después 4 en vertical, o 4 en vertical y 1 horizontal, ¿vale? Sería como el de un caballo, pero alargado. Después tendrías, por ejemplo, el de los 2 leones, también es muy gracioso. El de los 2 leones salta, puedes mover en cualquier dirección 3 puestos, 3 casillas, y saltando incluso al enemigo, ¿no? Puedes saltar por encima como lo hacen los caballos hoy día, ¿no?
y después tendríais las dos torres que se siguen utilizando como se utilizan hoy día, ¿vale? Así que nada, yo con esto creo que voy a dejarlo ya por aquí, por no hacerlo muy pesado. Sé que no he hecho un resumen de toda la historia del ajedrez en la Edad Media. Muchísimas gracias por estar viendo esto y os animo a que os suscribáis, a que le deis a like, al pulgarcito para arriba si os ha gustado. Y nada amigos, muchísimas gracias una vez más por estar por aquí y nos vemos la próxima. Hasta luego, adiós.